Durante este capítulo hablaremos acerca de las cargas laterales. Los objetivos de esta lección son aprender a definir y asignar automáticamente las cargas estáticas laterales de sismo y de viento, también aprender a definir las cargas dinámicas y aprender a definir la masa de un modelo de edificaciones. El procedimiento general que realizaremos es primero definir los parámetros de la estructura para la generación de las cargas sísmicas y las cargas de viento, y también la masa de la estructura. Luego de esto aplicaremos las cargas estáticas de sismo y de viento en ambas direcciones, X y Y. Y por último, asignaremos las cargas dinámicas al modelo. Para determinar los parámetros de la estructura se tomó como referencia la norma ASC 716. Según este código, y para el uso de la edificación, tenemos una clasificación de la estructura como categoría de riesgo tipo 2. Los parámetros a utilizar para definir las cargas de viento son los que se muestran en la pantalla. Tendremos una velocidad básica de viento de 85 millas por hora, una categoría de exposición tipo C, un factor direccional KD igual a 0.85, un factor de ráfaga G igual a 0.85. En este modelo no incluiremos los efectos topográficos y consideraremos que la estructura es rígida. Estos parámetros están referenciados según la sección 27.3.1 de la norma ASC 7. Para los parámetros sísmicos tomaremos un factor de importancia igual a 1, una clasificación del suelo tipo D. Los coeficientes de sitio que tomaremos son los que se muestran en la pantalla, para lo cual tendremos una categoría de diseño sísmico tipo D. De acuerdo a la tabla 12.2.1, el sistema de resistencia sísmica de la estructura son pórticos de concreto especiales resistentes a momento, para lo cual se tiene un factor de reducción de fuerzas sísmicas R igual a 8, un factor de sobreresistencia omega igual a 3 y un coeficiente o un factor de amplificación de deflexiones y desplazamientos igual a 5.5. Habiendo ya definido estos parámetros, comenzaremos a crear los casos de carga estáticos. Para eso nos vamos a la pestaña de LOAD y seleccionamos la opción de casos de carga estáticos. Previamente habíamos definido los casos de carga verticales para la carga muerta y la carga viva. Para el sismo en la dirección X, utilizaremos un caso de carga tipo Earthquake, de igual manera para el sismo en la dirección Y. Para el viento en la dirección X, utilizaremos un caso de carga tipo Wind Load, de igual manera en la dirección Y. Antes de agregar esta carga, debemos primero definir la masa de la estructura. El primer paso es convertir el peso propio a masa. Esto lo hacemos en la pestaña de estructuras con las opciones de Structure Type. Aquí debemos asegurarnos de que esté activada esta casilla de convertir el peso propio a masas. Para este modelo consideraremos la masa vibrando en las direcciones X y Y. Luego de esto convertiremos las cargas aplicadas aparte de la masa de la estructura, para lo cual nos vamos nuevamente a la pestaña de LOAD y vamos a utilizar la función LOAD2Masses. Esta función nos permite seleccionar los casos de carga y asignarles un factor de escala. Para el caso de carga muerta, consideraremos el 100% de la carga aplicada. Para la carga viva consideraremos un 25% de la carga aplicada. Al hacer clic en OK podemos ver gráficamente sobre el modelo cómo se está considerando la masa concentrada en los nodos del modelo. Luego de esto podemos agregar las cargas sísmicas estáticas, para lo cual usaremos la función Seismic Loads. Lo primero que debemos hacer es seleccionar el caso de carga, en este caso, el sismo en la dirección X. Indicamos el código de referencia que vamos a utilizar.
para este caso la ASC 710, e indicamos los parámetros sísmicos. Por simplicidad, los parámetros sísmicos que tomamos para este ejemplo son aquellos que vienen por defecto definidos en el programa. Lo que debemos hacer ahora es seleccionar la ecuación para determinar el periodo aproximado de la estructura, que para este sistema de resistencia sísmica es la ecuación número 2, que se referencia en la ASC. Asimismo, debemos agregar el factor de reducción de fuerzas sísmicas, que para este tipo de sistemas es igual a 8. Sin embargo, para estructuras irregulares, las fuerzas deben aumentarse en un 25% según se especifica en la sección 12.334 de la norma. Aún no hemos revisado las irregularidades, pero debido a la forma que tiene la estructura en planta, esperaremos que se comporte de una manera irregular. Entonces vamos a asignar un factor de reducción de cargas sísmicas de 8 dividido entre 1.25, eso nos da 6.4, de tal manera que las fuerzas sísmicas se aumenten en un 25% de lo que sería originalmente. Luego de esto agregamos un factor de escala igual a 1 en la dirección X e igual a 0 en la dirección Y. Para este ejemplo también consideraremos las excentricidades accidentales. Hacemos clic en aplicar y vemos sobre la ventana del modelo que este tipo de carga se definió correctamente. Hacemos lo mismo para la otra dirección. En este caso lo único que vamos a cambiar es el factor de escala que estamos considerando, de 0 en la dirección X y en la dirección Y igual a 1. Podemos ver gráficamente sobre el modelo la aplicación de estas cargas sísmicas. Como vimos anteriormente, para los primeros 4 pisos de las estructuras consideramos un diafragma rígido y estas fuerzas sísmicas estáticas se están aplicando al centro de masas de cada piso. Para la última piso, que es la cubierta metálica, habíamos asignado un diafragma flexible, por lo cual estas cargas se están aplicando a cada nodo de ese piso. Asimismo, para los pisos que tienen asignados el diafragma rígido, podemos ver que también se está considerando la aplicación de un momento torsional que hace referencia a la excentricidad que estamos considerando. En el piso que tiene el diafragma flexible asignado, esta excentricidad accidental se considera al agregar cargas en ambas direcciones. Para agregar las cargas de viento vamos a utilizar la función windloads. Seleccionamos el caso de carga, la norma de referencia e indicamos los parámetros del viento. Para este ejemplo, los parámetros que estamos considerando son aquellos que vienen por defecto en el programa. Para el viento en la dirección X consideramos un factor de escala de 0 en la dirección Y. Y para el viento en la dirección Y consideramos un factor de escala de 0 en la dirección X. Para definir la función del espectro, seleccionamos la opción de Dynamic Loads, la cual me permite acceder a todas las herramientas para definir cargas dinámicas en el programa. Seleccionamos la opción para espectro de respuesta y en este caso vamos a generar automáticamente el espectro a partir de la ASC. Esto lo hacemos seleccionando la opción Design Spectrum, con la cual se nos habilita esta ventana en donde seleccionamos el código de referencia e indicamos los parámetros sísmicos. Debemos asegurarnos que los valores que indiquemos para el factor de importancia y para el coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas sean coherentes con aquellos valores que indicamos para las fuerzas estáticas. En este caso, el factor de importancia igual a 1 y un factor de reducción de fuerzas sísmicas igual a 6.4. Hacemos clic en OK y podemos ver automáticamente cómo se genera el espectro.
En caso de que queramos definir un espectro sin necesidad de utilizar un código de referencia, podemos copiar y pegar los datos directamente desde un archivo de texto o un documento en Excel. Para crear los casos de carga dinámicos, seleccionamos la opción de casos de carga dinámicos. Lo primero que debemos asignar es un nombre e indicamos la dirección de aplicación de la carga. Esto lo hacemos a través de un ángulo de excitación. Un ángulo igual a 0 indica la dirección X y el ángulo igual a 90 indica la dirección Y. Seleccionamos los métodos de combinación modal. Seleccionamos la función del espectro que habíamos definido previamente. Activamos la opción para que se tenga en cuenta la excentricidad accidental. Podemos ver que por defecto se considera una excentricidad accidental del 5% de las dimensiones en planta. Agregamos este caso de carga y hacemos lo mismo para la dirección ortogonal. Lo único que debemos asegurarnos es cambiar el ángulo de excitación y colocarlo igual a 90. Por último, debemos configurar las opciones para el análisis modal. Esto lo podemos hacer a partir de esta opción que dice Eigenvalue Analysis o directamente en la pestaña de análisis donde tenemos la misma opción. En esta ventana le indicamos al programa el tipo de análisis a considerar, que para este modelo va a ser un análisis tipo Eigenvectors, Lanczos, y en este recuadro indicamos el número de frecuencias o modos de vibración que vamos a considerar para este análisis. Para este caso voy a considerar 12 modos de vibración. Hacemos clic en OK y cerramos. Algunos tips a tener en cuenta para la aplicación de las cargas laterales es que podemos crear un reporte de cargas. Si nos dirigimos al menú de las cargas sísmicas o de las cargas de viento, podemos generar un reporte de texto con el procedimiento utilizado para generar estas cargas.